Pues muchas gracias por venir. La verdad es que el Instituto Mexiquense del Emprendedor está muy contento porque quiso hacerles este obsequio, este gran regalo, poder traerles casos de éxito, gente que ha hecho un camino para lograr ser emprendedor y hacerlo muy bien. Y esta mujer que les voy a presentar es muy especial porque tiene una historia de vida fantástica. Ella siempre una niña bien, una mujer que nació en una cuna acomodada, que decidió un día casarse y tener una historia interesante, que bueno, ya podrán adquirir en su libro, que está buenísimo, pero que la realidad es que con el tiempo entendió que las cosas no siempre salen como el cuento rosa y el cuento que nos dicen tantas veces. Entonces tiene una situación especial y Loreta decide que se va a dedicar a ser emprendedora. Se ha enfrentado a muchas situaciones adversas, pero lo ha hecho bien y hoy por hoy hace cosas fantásticas. Es conferencista, es emprendedora, ayuda a más mujeres. Así que les pido un aplauso increíble para recibir a la conferencista y escritora Loreta Valle. Ahí viene, oigan, se está haciendo del rogar hasta que le aplaudan más fuerte todavía. Loreta querida, el escenario es tuyo, te dejo mujeres y hombres emprendedores, inteligentes y que quieren que les dejes una gran enseñanza de vida. Claro que sí, muchísimas gracias, Arlene. Hola, ¿cómo están? Buenos días. A ver, nada más espérenme tantito que empiece el video. ¿Sí? Empezamos nada más viendo este pequeño videíto. En la vida todos nos vemos obligados a enfrentar grandes retos, y estos vienen disfrazados de personas o situaciones. ¿Sabías que los barrotes mentales que nos forjamos a través de los años nos impiden crecer? ¿Eres de las personas que hallan posibilidades donde pareciera no las hay? ¿O te conformas con hacer lo necesario? El día que decidas ser libre, tu vida cambiará. Recibamos con un fuerte aplauso a Loreta Valle, una mujer que decidió ser libre. Ahora sí, otra vez. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Mil gracias a Grupo Mundo Ejecutivo, a este foro, a Arlene Muñoz y a todos los que hicieron posible que hoy esté aquí. Pero sobre todo, gracias a cada uno de ustedes, porque me van a regalar una hora de las cosas más preciadas que tenemos, que es su tiempo. Y de verdad se los agradezco infinitamente. En la vida todos nos vamos a ver enfrentados a pasar por diferentes retos y a veces no sabemos cómo reconocer lo bueno y cómo afrontar lo que nos hace daño. Esto es, la verdad, muy complicado. Por eso me pidieron que viniera a platicar el día de hoy con ustedes y espero poder dejar, aunque sea una pequeñísima parte de mí en cada uno. Espero lograrlo. Al final vamos a ver. Pero como tenemos poquito tiempo y el chiste es que me conozcan lo más posible, vámonos de lleno. Les voy a platicar un poquito de quién soy yo. Estos que están viendo acá son mis papás. Bueno, mi papi ya murió, pero esa es mi mamá, ¿no? Yo vengo de un patriarcado. Mi papá y mi mamá ambos crecieron en patriarcados. Entonces es bien importante cómo generalmente repetimos patrones de conducta. Yo siempre fui una niña sumisa, siempre fui una niña complaciente, una niña sumamente cuidadora. De hecho, cuando era chiquita me decían la enfermerita. También de niña descubrieron que tenía yo dislexia y déficit de atención, así que como ustedes comprenderán, eso de la escuela, la neta, no se me daba. Con algunos tropiezos, pero sin reprobar ningún año, porque si no mi papá me mataba. Logré pasar hasta la prepa, pero cuando terminé la prepa le dije, papá, yo ya no quiero estudiar. Y me dijo, pues aquí en esta casa nada de flojas y estudias o trabajas, así que decídete. Nunca me hubiera dicho eso, porque pues ahí me voy, ¿no? A buscar trabajo, rogándole a Dios no encontrarlo, y ya saben cómo es la ley de Murphy. A la primera que lo busqué, lo encontré. ¿Y a quién creen que conocí ahí?
Exactamente, a César Martínez, el que en ese momento iba a ser mi esposo. Era un hombre 8 años más grande que yo. Y miren, con esa experiencia que él tenía, caí, pero rendida a sus pies es poco. Era un hombre, bueno, es porque no se ha muerto, era un hombre 8 años más grande que yo, divorciado, sin hijos. Bueno, por lo menos eso me dijo, porque la realidad es que estaba en proceso de divorcio. Me pintó exactamente el personaje que yo quería. Todo lo que yo le decía, porque por ejemplo me decía, ¿por qué terminaste con tu exnovio? Ay, porque no me gustaba que tomara. Yo no tomo. Entonces, se personificó de la persona que yo quería y me enamoré perdidamente. Para no hacerles el cuento largo, luego nos casamos, casi. Le dieron un trabajo como directora en una casa de cambio en Tijuana, Baja California, y ya saben la distancia como es, y el amor nos calaba hasta los huesos, y eso de amor de lejos, pues está de pensarse, y entonces, ¿para qué te quiero, chiquita? Vente para acá, anillo de compromiso, y un 21 de julio yo estaba feliz de estar frente al altar con el hombre de mi vida. Ahora, antes de esto, yo tuve que ir al tribunal eclesiástico porque acuérdense que él ya estaba divorciado y con mis papás, miren, así bien mochitos, pues obviamente eso de casarme nada más por el civil no les iba a parecer. Entonces, fui al tribunal eclesiástico y ahí, ¿cuál va siendo mi sorpresa? El padre que los había casado a la exmujer y a él no estaba autorizado. Y entonces, pues que el matrimonio nunca había sido válido, que siempre había sido nulo. Así que cuando lleguen a sus casas, así me revisan el acta porque chance ni están casados, ¿eh? Y a los que no querían estar casados, pues ya la hicieron. Y yo también la hice. Así que estaba yo ese 21 de julio parada frente al altar, a punto de recibir a Dios consagrando mi matrimonio, cuando mi papá me entrega con César, me da un beso y me dice frente a César: mijita chula, desde hoy lo número 1 en tu vida es él. Te debes a él y vas a obedecerlo a él. Tu mamá y yo pasamos a segundo plano. Acuérdense, les ofrezco una disculpa que traigo un poquito de tos. Acuérdense que les había dicho que yo siempre fui una niña sumamente complaciente, muy bien portadita y muy obediente. No generaba yo problemas. Y entonces, ¿qué creen que hice? Pues seguir las instrucciones de mi papá al pie de la letra, ¿no? Es increíble cómo ciertas cosas en la vida y ciertos mensajes que nos dan nuestros papás nos marcan y nos marcan de por vida, así que mucho ojo a todos los que son papás, ¿ok? Bueno, total que ya me había casado y yo juré que iba a vivir un cuento de Disney, ¿no? Porque Disney nos las vende bien padre, te casas y vives feliz para siempre. Nos fuimos a vivir a Tijuana, pero cuando yo llegué a Tijuana, el primer fin de semana me dijo César: mi amor, te invito a bailar. Yo dije, pues no soy antrera, pero vamos. En ese momento la discoteca de moda era el Daddio. ¿Y qué creen que pasó? Llegamos y la fila así, ¿no? Enorme. Y lo ve Ovidio, nunca se me va a olvidar el nombre del cadenero, lo ve Ovidio hasta allá y le dice: bro, vente para acá. Y entonces ya llegamos y yo decía, lo recibió con mega abrazo y la hostess lo llevó a la mesa de siempre. Y acuérdense que no tomaba alcohol, con su mega botella de bacacho. ¿Cómo la ven? Cuando yo me senté, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y además de todo, me voy enterando que el fin de semana pasado había sido hasta él el juez de un concurso de camisetas mojadas. Mi matrimonio no era exactamente lo que yo esperaba, pero pues ahí le andaba echando ganas, ¿no? Pero a los 7 meses de que me casé, recibimos una llamada de la casa de cambio en la cual nos decían que iba a cerrar, porque los dueños habían cometido un fraude por $28 millones y a mi exmarido lo acusaban de haberse robado $1.800.000. No nos quedaba más remedio que regresar a la Ciudad de México y pues ni modo, ¿no? Así como que el cuento de hadas se había terminado. Pero cuando estábamos justamente empacando todo para poder regresar a la Ciudad de México, llegaron 2 judiciales con una orden de aprehensión y que se lo llevan. En ese entonces, en Tijuana, había una cárcel
no reglamentada y que era como un experimento en las correcciones aquí en México, que se llamaba el Cerezo, era el Centro de Rehabilitación Social de la Mesa. Mejor, por lo que veo, tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Tú sí lo conocías. Muy bien, porque casi nadie lo conoce, ¿eh? Le decían el pueblito de la Mesa. En esa cárcel, ¿qué creen? La gente, así como tipo las Islas Marías, se podía encarcelar. O sea, si yo tenía un familiar ahí dentro, yo podía decidir y yo me podía ir a vivir con él dentro de la cárcel. Entonces, en esa cárcel, que la pueden ver aquí, estas son escenas de una película de Mel Gibson, justamente, que si nos cacha nos va a cobrar derechos, pero aquí nadie le va a decir que las utilizamos, nada más es como para ejemplificar más o menos y que se den cuenta que era en una hectárea de terreno, supuestamente iban a albergar a 2,000 presos. La realidad es que había hasta 6,740 presos y más de 300 familias. O sea, eso era una hervidera de gente. Y además de esto, verdaderamente era la cuna de la impunidad y de la corrupción. Ahí miren, el dinero hablaba. Entonces, mi exmarido, porque pues hoy ya es mi exmarido, estaba ahí dentro, yo estaba afuera y mis papás le contrataron un abogado para poder sacarlo lo antes posible. Pero pues ya saben cómo son las leyes aquí en México, ¿no? Entonces el juicio era contra instituciones gubernamentales muy grandes y pues imagínense el abogado luchando contra eso. El tiempo pasaba y mi exmarido estaba totalmente mal y desolado. Un día, cuando hablé por teléfono con él, porque yo iba y venía, me dijo que estaba desesperado, que ya no aguantaba más. Entonces, ahí les va la rescatadora, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo? Pues compré un boleto de avión y al día siguiente yo ya estaba trepada y le dije, mi vida linda, no te preocupes por nada, yo aquí estoy, yo no me voy a salir de la cárcel hasta que tú salgas. Esa puerta la vamos a cruzar de la manita, porque a mí me daba muchísimo miedo que él se fuera a matar porque me amenazaba con suicidarse o que fuera a evadir la realidad con drogas o con algo. Entonces, en ese momento yo tenía 21 años, ¿sí? O sea, estaba súper chavita. Entonces, pues, llegué, me formé en una cola muy grande que había ahí de gente y con mi maletita. Por primera vez en la vida yo viajaba sola, por primera vez en la vida yo estaba parada sobre una situación así y por primera vez estaba yo en ese penal solita, sin mi papá, sin mi mamá o sin el abogado. Una celadora me llevó a un cuartito horrendo, así como que chiquito, que olía feo, así, y tenía una mesa así como de estas de ginecólogos, pero toda oxidada, y que me dice la celadora, te me encueras y me abres las piernas. Y me enseñó como un pato. Las mujeres saben de qué le estoy hablando, ¿eh? Ese pato es espantoso, me enseñó el pato y me hizo así, ¿no? O sea, yo nada más había ido una sola vez al ginecólogo para que me recetaran las pastillas anticonceptivas. O sea, me quedé como que así, me encueré y la verdad las cosas es que me sentí sumamente humillada. Y entonces me acosté, abrí las piernas, pero a la hora de que me iba a meter el pato, se me salieron las lágrimas. Y me dijo, ¿a quién vienes a ver? Y ya le dije, a César Martínez. Me dijo, espérame. Y pues yo me quedé ahí de mensa, con las piernas abiertas, encuerada. O sea, en lugar de hacer algo y cerrarlas o algo, ahí me quedo de mensa con las piernas abiertas así. Y fue, la verdad no se tardó mucho. Y cuando regresó me dijo, párate y vístete. Me paré, me vestí, me llevó con el director, pero yo estaba muerta de miedo, no sabía ni qué iba a pasar. Me lleva con el director y el director me dice, Loreta, perdóname, una disculpa, te estábamos ya esperando. Mi papá ya me había dado instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Obviamente le llevaba un fajo de billetitos bien chonchito, ¿verdad? Porque mi papá tuvo que vender hasta su coche para poder ayudar a mi exmarido, ¿eh? Un fajo, pero miren, bien chonchito de billetes y una botella de whisky, pero del azul, ¿eh? No vayan a creer que el del chafa, porque el director había pedido de ese azul. No podemos hacer comerciales, pero ya saben de cuál. Entonces, le entrego las cosas e inmediatamente me llevaron a ver a César. Cuando lo vi, no, bueno, o sea, nada más corrí y lo abracé. Los abrazos para mí tienen un significado bien especial.
con un abrazo, y fíjense que ahorita atrás en el camerino, justamente le dio uno a una persona. Los abrazos reparan el alma. Los abrazos, cuando uno está roto, dicen todo sin palabras. Simplemente poner el corazón con el corazón llena el alma y nos alimenta. Entonces, César y yo nos fundimos en un abrazo de esos justamente que reparan el alma, increíble. ¿Cuánto tiempo nos abrazamos? No tengo ni idea. Perdí la noción del tiempo, pero a mí ya nada me importaba. Lo único que yo sabía es que ya estábamos juntos y que íbamos a cruzar las puertas como se lo había prometido, juntitos. Estar allí dentro, la verdad es que era bien complicado, porque todo lo tenías que pagar. Imagínense nada más que en esa cárcel no había celdas así como ustedes las ven en los penales. Había una especie de cuartitos y de departamentitos, digamos, que les decían carracas. Había niveles sociales. Los narcos les decían los maicerones y ellos son los que podían pagar este tipo de viviendas. Iban desde los $10,000 en adelante. Las que eran de $10,000 eran como las celdas que vemos en la tele, pero sin rejas, o sea, con una puerta y tú la cerrabas y te podías ir. Pero los narcos más pachudos, esos tenían departamentos tipo dúplex, hasta de 2 pisos así, no, bueno, hasta con jacuzzi, ¿eh? Ahora, no quiero que se imaginen así como acá el megadepartamento, no. Imagínense una vecindad, así como las de las películas de Pedro Infante, de estas así con los pasillitos, con lodo, los cables colgando y demás, así eran, pero obviamente vivir dentro de estas vecindades pues era como un lujo. Ahora, la siguiente clase social tenía que vivir esta pared llena de hoyos y entonces le decían las tumbas y ahí dentro en las noches la gente con escaleras se trepaba y se metía literal como si fuera un ataúd y en el día tenían puertitas también y podían guardar sus cositas. La siguiente clase social para abajo vivía en los laberintos, que como su nombre lo dice, eran construcciones así de cemento. Yo soy chaparrita, mido 1.50, pero ni yo cabía ahí parada. O sea, las construcciones, más o menos el pasillo era como de un ancho, no sé, como de 1.5 metros, 2 metros, y eran como chaparritos, o sea, un altote no cabía ahí parado, no. Pero allí dentro vivían familias enteras. Y la pestilencia era asquerosa porque no tenían casi ventilación. Los menos afortunados eran las auras, así les decían. Ellos no podían pagar, entonces vivían a la intemperie. En las noches tenían que arrimarse un pedazo de cartón y entre ellos se tenían que dar calor y se tapaban como podían. Aquí no había comedores, no había celdas, no había nada, todo lo tenías que pagar. Entonces, en el día, lo único que les daban de comer era, sacaban unos tambos de estos de basura de metal y en los tambos, en las mañanas y en las noches les daban una especie como de avena. Y en las noches, a mediodía, les daban una especie de caldo como con verduras. Y ellos tenían que agarrar algún envase de algo, una lata vacía o lo que fuera, y se formaban y ahí se los daban. Y entonces se iban así como que a un rinconcito, a una banqueta o algo y se lo tenían que comer. Por eso mis papás nos tenían que mandar dinero constantemente para que pudiéramos nosotros estar lo mejor posible. Claro que mi carraca no vayan a creer que era dúplex, ¿eh? Yo tenía de las chiquitas, pero por lo menos teníamos agua caliente y teníamos un comedorcito, una cocinetita, o sea, no estábamos mal, ¿sí? Algunos lugares del penal yo nunca ni siquiera los llegué a conocer, por ejemplo, las catacumbas. En las catacumbas era donde los castigaban a los presos y ahí los encerraban y de verdad que algunos ya nunca en la vida los volvíamos a ver, o sea, los metían y ya los sacaban nada más muertos. Era de verdad inhumano el trato que aquí les daban a la gente. Vivir en un ambiente así es bien complicado, entonces yo me tuve que crear espacios como de fuga para poder mentalmente mantener la sanidad lo más posible. En mi carraca había una ventana, ya les dije lo que mido, y aunque me veo un poquito más alta por los taconzotes que traigo, había una ventanita
pero estaba alta y tenía unas rejas. Yo tenía la fortuna de que nuestra carraca daba al exterior del penal. Entonces me jalaba una silla, me trepaba y a lo lejos, hacia lo muy lejos, veía un árbol. En Tijuana ya ven que es muy extremoso el clima y hay mucho viento. Veía a lo lejos cómo se balanceaban las ramas de un árbol. Y no saben todas las veces que me recriminé que cuando tenía la libertad nunca aprecié los regalos de vida que a diario nos da y a manos llenas. Por ejemplo, oler una flor, poder abrazar un árbol, poder oler la tierra mojada, poder sentir el viento, poder sentir la lluvia. Esas cosas, porque todos ustedes son bien afortunados, todos ustedes el día de hoy se levantaron, abrieron la regadera, se bañaron. Aparte, cuando se levantaron estaban en una cama calientita y todo, pero ¿saben qué? No lo apreciamos todos los días. En cambio, cuando carecemos de esto es cuando sí lo apreciamos. Paradita en esa silla, apretando bien duro los ojos, un día me prometí hacer un cofre de tesoros imaginario y en él guardar todos los regalos que la vida a diario me da. Y a lo mejor el regalo de hoy es haber comido la mejor salsa molcajeteada del planeta, pero ese es mi regalo de vida. Y créanme que en los momentos que uno tiene difíciles, abre este cofrecito y son alimento para el alma. Entonces, gracias a ese cofre pude tener estos momentos como de escape para poder soportar todos los contrastes que yo vivía dentro de ese penal. Como ya les dije, a este penal le decían el pueblito de la mesa. Y literal era como un pueblito. Ahí dentro había restaurancitos, librería, había el kiosco, el famoso kiosco. Te robaban las cosas de tu carraca o a ti te asaltaban todo y en el kiosco las recomprabas. Como ven. Y los restaurancitos eran así como de bancas corridas. Había birria, había hasta un restaurante de especialidades gourmet que la especialidad era la codorniz al vino tinto. También había tienda de videos, había escuela, había iglesia, hasta prostíbulo había. ¿Cómo la ven? O sea que eso que ven en las películas sí es cierto. Bueno, también podías trabajar en el trabajo lícito y el trabajo ilícito, digamos, ¿no? Porque había maquiladoras. Entonces ahí te podías poner a hacer joyería, te podías poner a hacer zapatos, etcétera. O podías trabajar en los laboratorios de drogas que había ahí dentro. Obviamente, ahí ganabas más. Todo lo manejaban los narcos. Tenían hasta la concesión de gas. Bueno, y servicio de escoltas. Porque ahí tenías, sí, te juro que tenías servicio de escoltas. O sea, como ahí tenías que pagar por la protección, entonces, o sea, tú contratabas a tus guardaespaldas, pero todo era a través de los maicerones, ¿no? Mis papás le tuvieron que poner desde el principio a César, a dos cuates gigantescos, o sea, eran roperos, el venado y el tiburón, que llegué a hacer yo bastante buena amistad con ellos y me ganaban siempre las cartas. Pero gracias a ellos, hoy no saben cómo juego póker. Luego nos echamos una partidita. Bueno, pero a pesar de que tenía yo estos momentos como gratos, digamos, ahí dentro, viví cosas muy fuertes. Una de ellas fue enfrentarme por primera vez cara a cara a la muerte. Estaba hablando un día con mi mamá, que aquí está presente. Estaba hablando por teléfono un día con mi mamá y entonces de repente nada más empecé a sentir que el venado, el tiburón y César me jaloneaban y yo no entendía como por qué, ¿no? Y volteé y vi que se estaba haciendo como una bolita de gente. Todo sucedió rapidísimo. Cuando volteo, nada más vi que un charco de sangre se me estaba empezando a acercar. Habían mandado matar, y ahí le decían picar a una persona. Era increíble que por 10 pesos de aquella época, le estoy hablando de 1990, 91, por 10 pesos de aquella época podías mandar matar a un ser humano. O sea, vean la relación que había. A mí no me caíste bien, me volteaste a ver mal, pues te mando a matar, te mando a picar, pago 10 pesos y listo. O sea, no puedo creer que la vida de un ser humano tuviera tan poco valor ahí dentro. Poder
mantenernos cuerdos, viviendo todo eso, viendo cadáveres, viendo tantas cosas, era bien complicado. Entonces se dio la oportunidad de poder ser los maestros de la escuela y yo le dije a César que necesitábamos ocupar el tiempo libre. Dijo que sí, a él le decían el profe y a mí me decían la doña. O sea, ¿y por qué creen que la doña? Una, porque levanto muy bien la ceja. Y la otra era porque ahí dentro, en ese penal, era de hacerte respetar. O sea, a los chamacos los tenías que cuadrar y bien cuadraditos, ¿no? ¿Saben la ternura que me daba ver a toda esa bola de chamaquitos divinos corriendo en esos pasillos lodosos, pero a tan temprana edad, ya con tatuajes? Y no saben cómo portaban con un orgullo, porque en ese entonces estaba de moda el estilo mohawk, su caballerita así estilo mohawk. Eran verdaderamente unos angelitos que muchos de ellos ni siquiera sabían que afuera de esas bardas existía otro mundo, porque habían nacido confinados a no poder salir y no sabían lo que había tras de esos muros. Uno de los momentos más complicados que viví dentro del penal fue cuando a César lo mandaron llamar de la oficina del director para ver a su abogado. Nuestra carraca, para mayor protección, tenía doble puerta, una de madera y otra de metal, como reja. Cuando se fue, echó candado y se llevó la llave. Yo me quedé adentro viendo la televisión, estaba yo viendo la tele. Entonces de repente empecé a escuchar, ¡se está quemando, se está quemando! Yo dije, ¿qué pasa? Abro la puerta y empiezo a ver humo, estaba lloviendo a cántaros y empiezo también a ver un cable que chicoteaba y entonces se hacían chispas. O sea, de verdad que la escena me impactó. Me dieron ganas de llorar en ese momento porque dije, o sea, ya me quemé. O sea, no, ¿cómo voy a salir de aquí? Ya me quemé. Y dije, a ver, coordina. Y estaba tratando de pensar qué podía hacer cuando de repente escuché, doña, hágase para atrás. Obvio, yo obedecí, inmediatamente me hice para atrás. Llegaron unos cuates, cortaron las cadenas, cortaron el candado y nada más sentí que me jalaron. No tengo idea ni cómo llegué a un cuartito oscuro, alumbrado nada más con velas, y de repente volteo y vi puros rostros que no me parecían familiares. Y dije, en la madre, ay, perdón, pero sí dije así, dije, ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no sabía ni en qué parte del penal estaba, no sabía nada. Y de repente, no sé qué cara hice, que me dicen, doña, no se preocupe, ya le avisamos al profe que está usted aquí, la trajimos para cuidarla. ¿Saben la lección de vida que me dieron esas personas? O sea, yo que me sentía rodeada de criminales, todos ellos se habían convertido en mi familia. Ellos arriesgaron su vida por salvar la mía, porque no tenían por qué haber ido a salvarme del incendio. Pero como yo cuidaba de sus hijos, ellos cuidaron de mí. De verdad que muchas veces recibimos lo mejor de quien no lo vamos a esperar. Entonces siempre los invito a que estén muy atentos en la vida, porque esos son regalos para guardar en nuestro cofre de tesoros, y ese día recibí una gran lección. Es increíble cómo una misma situación, dos personas la viven y la perciben de forma tan diferente. César decía estar en el infierno y yo decía estar en la mejor universidad a la que he asistido. Estaba aprendiendo tanto y estaba yo tan contenta. Digo, obviamente no me gustaba estar dentro, no les voy a decir que estaba yo feliz y bailaba de estar adentro, pero le sacaba provecho porque yo estaba muy contenta de poder estar conviviendo con todos estos seres humanos. Tenía la oportunidad de realmente descubrir lo que es una persona y de poder darle algo a alguien más. Además de todo, yo le decía a César que la vida nos había regalado la luna de miel más larga que alguien puede tener, porque lo único que teníamos era estar juntos y estarnos disfrutando el uno al otro. Ni un millonario hubiera podido tener esa luna de miel. Imagínense nada más la cantidad de dinero que hubiéramos necesitado para poder estar juntos tanto tiempo, ¿no? Bueno,
No cabe duda que el pueblito fue la mejor escuela a la que yo he asistido. Después de 9 meses, los abogados lograron probar su inocencia, porque ese fraude no lo cometió. Lograron probar su inocencia y, tal como se lo prometí, crucé las rejas del penal de su mano. Dejé allá adentro a la escuincla caprichosa y babosa que lloró por una revisión vaginal y salió una mujer en vías de crecimiento, llena de aprendizajes, llena de ilusión, llena de esperanza, llena de amor y sobre todo con una nueva misión de vida que yo me había creado. Yo me sentía totalmente responsable de la felicidad de César. Veía injusto que a él lo hubieran encarcelado y todo lo que él había tenido que padecer. Entonces me había propuesto que mi nueva misión de vida sería hacerlo feliz y compensar todo el daño que a él otras personas le habían causado. Pero él tuvo otra misión. Él quería vengarse. Él dijo: yo voy a trabajar para ser millonario y para pisar a la gente que me pisó. Entonces, así como que nuestras misiones de vida y nuestras metas no se empataban. Yo juré que cuando había salido del pueblito, de la mesa, había librado mi cárcel y estaba bien lejos, porque no sabía lo que me iba a esperar. Cuando llegamos a la Ciudad de México, me enteré que estaba panzoncita. Mi máxima ilusión de vida, porque yo desde chiquita era como Susanita, me preguntaban: ¿qué quieres ser de grande? Mamá. O sea, para mí, yo quería ser mamá. Entonces, mi máxima ilusión de vida se iba a cumplir. Qué bueno que no me enteré dentro del penal que estaba embarazada, que me enteré ya hasta afuera. Así que 9 meses después, tenía yo en mis brazos a mi gordito, ¿no? Un escuincle cachetón precioso, divino, que iluminó mi vida verdaderamente. La llegada de mi chiquito trajo muchísimas bendiciones, pero como les dije, las metas de César y las mías eran totalmente diferentes. Entonces, él estaba totalmente abocado a hacer dinero y a triunfar, y yo estaba abocada a hacerlo feliz, a ser buena esposa, a ser buena mamá, a ser buen ser humano. O sea, a mí, es más, cuando me despertaba, César siempre me decía: ya quita esa cara, ¿no? O sea, tú eres así como que: buenos días, animalitos de la creación. O sea, ¿qué tienen de buenos? Y yo así como que: está bien, mi amor, ¿no? Entonces, éramos como que personas muy diferentes. No le costó muchísimo trabajo a él. Al contrario, le costó poco trabajo volver a entrar al medio financiero, porque les he de confesar una cosa: César es un genio de las finanzas. Todo lo que toca lo convierte en oro, es como el rey Midas. En pocos años, no solamente se metió al medio financiero nuevamente, sino que logró ser socio de un importante grupo financiero y hoy en día es uno de los financieros más importantes de este país. Es un hombre con mucho dinero y con mucho poder. Desde novios, como ya les dije, César a mí me mentía. Hubo signos que yo quise dejar de ver, porque no cabe duda que ese dicho de que no hay más ciego que el que no quiere ver es totalmente cierto, y yo solita me quise poner la venda. Por ejemplo, me debería de haber extrañado que no tenía amigos, que se avergonzaba de su familia, que no los invitó a su boda. O sea, a nuestra boda, no, pues la familia de César no fue a nuestra boda. Que me decía que su exesposa era, bueno, una bruja malvada, maldita, alcohólica, casi era una degenerada, ¿no? Y yo decía: ay, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Todo esto eran signos que a mí me debieron de alertar, porque era una persona muy retraída, muy aislada, pero sumamente inteligente. Pero yo, una, estaba muy escuincla, y dos, no quise ni siquiera verlos. César, ante los demás, se portaba como todo un seductor, y todo el mundo al principio lo adoraba y lo amaba, pero poco a poco su verdadera personalidad fue surgiendo. Había periodos de violencia psicológica y poco a poco el alcohol fue formando una
parte importante de nuestras vidas. Todo mi matrimonio, la verdad las cosas es que no iba bien, pero pues bueno, yo insistía en seguirle taloneando para poder hacer que las cosas funcionaran, cuando llegó mi segunda bendición de vida, mi niña. Ya tenía la parejita y bueno, yo ya tenía, según yo, la familia perfecta y feliz, ¿no? Porque yo solita quería tapar el sol con un dedo, fingiendo que todo estaba bien. Yo me veía envuelta a vivir en montañas rusas emocionales, porque así como tenía un día perfecto y hasta me mandaba rosas, como tenía un día de terror en el cual me podía a lo mejor él acusar de que era yo una puta, una golfa, me podía dar algún madrazo y además de esto me podía arrastrar a lo mejor del pasillo de un hotel, ¿no? Entonces, vivir todos estos contrastes eran verdaderamente para mí un desequilibrio y que me hicieron después así como ir perdiendo mi seguridad poco a poco y además ir entrando en una depresión muy fuerte. El alcohol cada vez era parte de nuestras vidas, más y más y más. Las borracheras eran constantes, la violencia también subía cada vez más de tono y a mí me daba mucha pena porque sé que ahorita no me lo van a decir, pero seguramente alguien de ustedes vive con algún alcohólico y saben la pena que nos genera que nuestra pareja o nuestro familiar se ponga una de aquellas, ¿no? Entonces me generaba mucha pena, pero sobre todo me generaba mucho miedo, porque ya sabía que llegando a la casa me iba a ir, pero como en feria, ¿no? Entonces esto complicaba mucho tener una vida social activa. Ahora, la violencia, como les estaba diciendo hace ratito, cada vez subía más de tono. A mí ya no me bajaba de puta, pendeja, mierda. A los escoltas, porque traía escoltas, les decía, ¿la quieren? Ahí está. Miren, es mierda. Llévesela al que quiera. Y cosas así. Y lo peor de todo es que me lo decía hasta frente a mis hijos, ¿no? Porque de ser una persona, él, seductora frente a los demás, ya era un agresor abierto. Lo inevitable sucedió. Llegó un día y me dijo, no soy feliz, no estoy pasando por una crisis existencial, no me satisface ni mi vida, ni mi trabajo, ni mis hijos, ni tú, ni nada, me voy de la casa. Obviamente yo me volví a sentir responsable, porque gracias a la depresión que yo tenía tan fuerte, uno de mis refugios fue la comida y me había puesto yo gordísima. O sea, había engordado como 25 kilos. Entonces, imagínense con el 1,50 y luego con 25 kilos, pues era yo como un rotoplacito, ¿no? Y yo lo primero que me preguntaba era, ¿en qué fallé? ¿Tengo yo realmente, o sea, yo tengo la culpa de todo lo que me está sucediendo? Y no, la realidad es que la crisis tenía nombre y apellido. Este fue un golpe muy duro para mí, pero me hizo decidir recuperarme. Entonces, como pude, me las ingenié para poder ir a una terapia psicológica y decidí volver a ser la que era antes. Pero el enganche emocional que uno tiene con este tipo de personas es bien complicado. Entonces, luego vino, me ofreció disculpas y ¿qué creen? Pues que lo perdono. O sea, me resbalé y de agacho, ya sé, pero lo volví a perdonar. Las estadísticas dicen que todas las personas que nos relacionamos con psicópatas integrados y o narcisos malignos, que mi exmarido está diagnosticado como esto, vamos a volver con nuestro agresor alrededor de 9 veces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque además de todo, según el doctor Iñaki Piñuel, todos estamos expuestos a conocer alrededor de 60 en nuestra vida. Entonces, la posibilidad de que todos ustedes conozcan a uno es altísima. César tenía una doble moral. Pasaba de ser el agresor a ser la víctima. Cuando no le funcionaba ser el agresor, entonces jugaba el papel de la víctima. Y a mí esto me confundía mucho y me hacía dudar de la realidad. Yo llegó un momento en que yo ya no sabía, o sea, lo que era verdad y lo que era mentira. Si él era el bueno y yo era la mala, o era al revés. Sé que suena esto complicado, pero la persona que ha vivido con un psicópata integrado o un narciso maligno sabe exactamente de lo que yo estoy hablando, ¿no?
Lo primero que hace un psicópata integrado o un narciso maligno es que eligen a su víctima, después la seducen, la someten psicológicamente hasta ponerla en el punto que ellos quieren, y ya que lo tienen ahí, le roban la autoestima. Es como vampiros que te chuparan la autoestima. Vivir con un psicópata integrado, les juro que es algo muy complicado y muy difícil de librar. Llegó un momento en que me pintó el cuerno en mi propia cama, pero con 2 mujeres al mismo tiempo. ¿Pero qué creen? Llegó y me pidió el divorcio. Me dijo que ya no quería estar conmigo, que porque yo truncaba su vida y que porque yo era la única mujer en este planeta que de todo la armaba de pedo. Entonces, en ese momento yo dije, ¿qué estoy viviendo? Ya llevaba yo varios años de estar en terapia, de trabajarme a mí misma, y fue como si un ángel bajara del cielo, me quitara la venda y me hiciera ver exactamente la persona que yo tenía frente. Y por primera vez en la vida que me fajo los pantalones y entonces que le digo, tienes toda la razón, estás casado con Cruella de Vil. ¿Empacas o te empaco? Hoy han pasado 13 años de eso y no me arrepiento. Al contrario, estoy bien orgullosa de haber tomado esa decisión. Ahora, ¿esa decisión fue fácil? Claro que no. Me costó muchísimo trabajo. Hubo momentos en los que yo pensé que iba a regresarme, que me iba a quebrar, tomar la llave de mi libertad, que aquí la traigo colgada toda la vida y nunca me la quito. Fue bien complicado, pero esta nunca se la vuelvo a entregar absolutamente a nadie, porque cada uno de ustedes es poseedor de esto y está en ustedes entregársela y regalársela a otra persona. Ahora, cuando uno toma una decisión así, como les dije, es muy complicado y da mucho miedo, pero créanme que es como si uno trajera cargando una piedra como el pípila, y cuando te la quitas, empiezas a vivir y dejas de sobrevivir tu día a día. Porque cuando estás inmerso en esos barrotes mentales que uno se va edificando a través de los años, es en realidad cuando está encarcelado, porque ustedes mismos son sus propios carceleros. Ustedes mismos crean sus pueblitos. Ustedes pueden estar en la cárcel y sentirse bien, porque la verdadera cárcel que uno vive es uno mismo. Entonces yo los invito a pensar cuáles son sus verdaderos pueblitos, cuál es la cárcel en la que ustedes están viviendo, porque yo no sé la de ustedes. Esa es una reflexión personal que cada uno tiene que hacer, ¿no? Ahora, empoderarme no fue nada fácil. Me costó mucho trabajo porque la reinserción a la vida fue bien complicada. Porque cuando estás bien económicamente, todo el mundo quiere ser tu amigo, pero cuando te ven abajo, nadie quiere ser o muy pocos se quedan. Casi todos se fueron. La vida me obligó a hacer una depuración, pero hoy es una bendición porque los que se quedaron son los que se tenían que quedar y los que realmente valen. Yo le llamo mi red de ángeles. Tengo una red de ángeles increíble y gracias a todo el amor y al apoyo de estas personas logré tener ese empujón final que necesitaba para poder salir adelante. ¿Ustedes saben lo que es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que todos tenemos de podernos amoldar a una situación y no solo eso, sacar provecho de ella. Yo no sabía que era una persona resiliente, pero gracias a todo lo que me sucedió, empecé a practicar la resiliencia y esto me ayudó a resurgir como persona, a renacer y a recuperarme. Lo primero que hice fue escribir un libro que se llama De niña bien a presidiaria. Lo que muchos pensarían que fue como una tragedia, yo lo vi como una ventaja. Me fracturé el tobillo y estuve mucho tiempo convaleciente y lo utilicé para escribir este libro, que infortunadamente solamente estuvo 2 semanas publicado porque César me demandó y lo tuve que retirar. Ahora, una persona me mandó un mail y me dijo cómo le había cambiado el sentido de su vida al leer mi libro. Por ello, hace poco retomé el proyecto y hoy ya tengo el segundo publicado y se llama El día que decidí ser libre. Y hoy ya no me da miedo a nada, que vengan las demandas y que venga lo que sea, porque con tal de poder poner un granito de arena en otras personas y poder tocar corazones, estoy dispuesta a hacer todo lo que se tenga que hacer.
mis papás siempre me dieron todo y para mí fue muy complicado dar este paso porque tuve que vender mi casa, me quedé sin dinero, tomé muy malas decisiones, como meter el dinero que me sobró de la venta de la casa, me compré un departamentito, el dinero lo metí a FICREA, FICREA era un fraude y me quedé otra vez sin dinero. Y bueno, yo nomás no sabía cómo hacerle, mi papá tenía demencia senil, mi mamá se dedicaba a cuidarlo en cuerpo y alma, yo no tenía carrera, yo no tenía estudios y además de todo, una persona, 16 años, me había dicho que era una pendeja y que era mierda y yo me la había creído. Entonces, tenía que ganar dinero y no tenía idea cómo hacerlo. Entonces, me fui a buscar trabajo junto a una universidad para poder estudiar y trabajar. Encontré, solamente me podía meter a una carrera rápida y que no costara mucho. Y como tengo dislexia y déficit de atención, como ya les había dicho, pues imagínense nada más que estudié traducción. O sea, todas las letras se me cuatrapeaban y obviamente lo único que yo quería era tener un título. Entonces, trabajaba yo como encargada en un centro de fotodepilación y de belleza, estudiaba y además de todo, en las noches servía cenas a domicilio. O sea, ubican esa película de ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya llegué. Así era yo, pero yo vivía solita, entonces yo misma me lo decía. Logré obtener mi título y me voy enfrentando a que me sirvió de nada y de lo mismo. Pero bueno, por lo menos concreté una meta, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer algo de mi vida y ¿cómo lo voy a hacer? Yo ya, cuando estaba casada, le ayudaba a mis amigas a hacer una especie de, tenía como un negocito de banquetes, petit, digamos, pero no me pagaban, porque yo llegaba a casa de mis amigas, les montaba la mesa, les cocinaba, les ayudaba, les asesoraba cómo se tenían que vestir y me iba. Ellas decían que lo habían hecho y quedaban del 10. Nunca había visto que yo tenía ese talento, entonces decidí hacerlo, pero de forma profesional y cobrar. Y así surgió mi primer negocio, que se llamaba Loreta Valle Banquetes Petit Gourmet. No tenía dinero para comprar vajillas y demás, entonces les vendía yo a mis clientas de Las Lomas una idea bien innovadora, porque le pedía la vajilla a mi prima, a mi hermana, a todo mundo y combinaba las vajillas. En ese entonces nadie lo hacía, ¿eh? Hoy ya lo hacen, pero en ese entonces nadie lo hacía. Pero yo les decía que era una idea súper innovadora que yo había visto en Europa. Y todas me decían, ¡ay, wow, padrísimo! Y gracias a mis ideas innovadoras, entonces me pagaban y me pagaban, la verdad, bastante bien. De ahí, fíjense que tuve la fortuna que una persona vio mi trabajo y le gustó. Me mandó llamar y al siguiente mes yo estaba en la portada de la, bueno, no en la portada, pero en un artículo en la revista, y diciendo que hacía los megabanquetes. Obviamente el trabajo empezó a llegar con más facilidad y de ahí me empezaron a pedir cursos. Entonces, empecé a dar unos cursos de cómo puedes ser el mejor anfitrión, pero sin complicarte la vida. Acuérdense que mi concepto todo era pues con lo que había, ¿no? Entonces yo agarraba esto y le hacía y todo, y descolgaba el espejo y hacía esto, y las señoras se quedaban así de, wow, nunca se me hubiera ocurrido. Y entonces, ¿y tienes un collar de perlas? Sí, a ver, préstamelo, mira, aquí ponemos tu collar de perlas, y casi nos quitamos el cinturón y ahora lo ponemos acá. Entonces, hacía cosas muy innovadoras y a la gente le gustaba, entonces empezaba yo a tener un poquito más de trabajo. Pero, infortunadamente, como todos los días y la verdad es que soy bien tragona, entonces no me alcanzaban bien las cosas y me surgió otra pequeña oportunidad que yo siempre voy a agradecer, que fue estar como colaboradora en Mujeres de Éxito. El día que me paré frente a una cámara dije, de aquí soy, yo quiero esto en mi vida, ¿no? Pero ahí nada más, pues era colaboradora y tenía yo una sección muy chiquita. Entonces dije, híjole, esto de emprender ya me gustó, pero lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien y me tengo que buscar oportunidades. Entonces, una amiga mía se había divorciado y dije, pues hagamos una sociedad. Me siento con ella a desayunar, ambas teníamos papás diabéticos y decidimos poner un centro de podología, porque era un concepto que no se estaba manejando y le dije, en lugar de vender servicios, vendamos experiencias y de ahí surgió Best Fit. Ahora, aquí medio lo hicimos como el burro que tocó la flauta, pero después dije, a ver, no, todo va muy bien, pero necesitamos así como que
tuve que sentarme y revisar los pasos que había seguido y que descubro que estaba siendo emprendedora sin saberlo. Entonces yo seguía 6 pasos. El primero era tener una idea clara de lo que quería hacer. Ese era el paso número 1. Espérenme que esto ya se me trabó. Es que está corriendo creo que el video, ¿verdad? ¿Sí o...? Bueno, ese es BestFit, el centro de podología. Aquí está. La primera era tener una idea clara de lo que iba a hacer. Número 2, hay que decidir si quieres tener un socio o no. Y en dado caso que sí quieras tener un socio, tu socio o tu socia tiene que ser una relación súper estrecha y además de todo, de mucha lealtad y de mucha confianza. Mireya, mi socia, es financiera y a mí eso de la matemática nomás no se me da. Me he aprendido las tablas de multiplicar 3 veces en mi vida, para que pasara la primaria yo, para que la pasara mi hijo y para que la pasara mi hija. Y hoy, por favor, nadie me pregunte cuánto es 6 por 8 porque no sé. Entonces, gracias a que hay calculadoras, puedo hacer las cuentas. Entonces, las fortalezas de Mireya son un complemento para mis debilidades y viceversa, porque Mireya es cero creativa. Entonces, busquen bien su socio. Ahora, el siguiente paso es que hay que hacer un plan de negocios. Sin un plan de negocios las cosas no funcionan. Y dentro del plan de negocios después, la ubicación para mí es un punto esencial para tu negocio o el espacio en donde lo vas a hacer. También tienes que tener las razones súper claras de qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer y sobre todo a qué público te vas a dirigir, quiénes van a ser tus clientes, quién va a ser la persona que te va a comprar a ti tus servicios. Y el último, de dónde vas a sacar el dinero y cuánto necesitas y cómo vas a retornar, o sea, la inversión en cuánto tiempo la vas se va a devolver y esto lo vas a volver a invertir o qué vas a hacer. Para poder poner BestFit, Mireya y yo le pedimos prestado, bueno, hasta la vecina es poco, pero créanme que valió la pena. Esa época como que ya estaba yo diciendo, ya la hice en la vida, ¿no? Pero, ya, perdón, es que acá no veo lo mismo que acá, como que se está tardando más acá. Pero en esa época, mi papi murió. Al principio me costó mucho trabajo entenderlo, pero después de 13 años de haber estado en un cuerpo que no le correspondía, porque mi papá ya nada más era un cuerpo por la demencia senil, mi papi murió. Hoy sé que está orgulloso de mí y que sabe él que trabajé muchísimo para poder retribuirle todo lo que él siempre hizo y que estuve a punto de poder hacerlo, pero pues bueno, ya no se pudo, ¿no? Pero sé que siempre está aquí y que siempre me está cuidando y que está bien contento de todo lo que he logrado. Ahí no se iba a quedar todo. Entonces busqué nuevas oportunidades porque, como les dije, yo quería a fuerza estar frente a la cámara y logré tener un programa que se llama No te compliques en Cadena H. Es un programa de televisión en el cual yo te enseño cómo puedes ser el mejor anfitrión sin complicarte la vida. Y lo mejor de todo es que ahí no se quedó la cosa de la televisión, porque gracias a este programa vinieron de TV Azteca a buscarme y el próximo mes estreno programa en TV Azteca Internacional y se va a llamar Todo un Lujo. Y gracias. No saben lo que siento de que de veras que no hay crisis que dure 14 horas de trabajo y que cuando uno quiere las cosas, sí se pueden. De veras que sí se pueden. Tengo 49 años. O sea, y a los 49 años voy por primera vez a tener un programa en TV Azteca. O sea, en mi vida pude ni siquiera vislumbrar que yo pudiera lograr eso, ¿no? O sea, no soy mierda, no soy pendeja, sí puedo. Mexicanos por México es otro de mis proyectos del cual estoy bien orgullosa porque en la vida siempre tienes que tener la parte social. Yo estoy muy agradecida con la vida, con Dios, y lo tenía que retribuir. Así que 7 locos nos juntamos y estamos tratando de que este México sea un México mejor. Trabajamos por y para México con este proyecto que el neta me llena de satisfacción. Ahora, dar esta conferencia es otro de los pasos que tuve que dar porque todo lo que a mí me ha bendecido en la vida y toda mi lucha la quiero compartir con ustedes. No ha sido fácil hacerlo, pero sé
que mi experiencia a cada uno de ustedes a lo mejor le puede tocar de cierta manera y yo puedo contribuir, aunque sea un poquitito, en la vida de ustedes. Quecholi es otro de los proyectos, porque cuando yo estaba en una situación complicada económicamente en mi matrimonio, me hubiera fascinado que alguien llegara y que me dijera, mira, aquí está el camino. Así que creo que Quecholi son cuellos de polirrayón hechos por manos de mujeres que sufren alguna situación de violencia para y por ellas. Estoy bien orgullosa de este proyecto también, que también 4 personas, una de ellas es mi mamá, que estoy feliz de la vida, que mi mamá a sus 75 años todos los días se arregla, agarra su coche y hasta clase de computación nos puede dar y maneja el taller de Quecholi. Es un ejemplo de resiliencia y de verdad que de superación. Ella nos enseña a todos que no hay edad para hacer esto, ¿no? Entonces, yo finalmente les quiero dar 3 enseñanzas. Por favor, quiero que se queden con estas 3 cosas. Número 1, identifiquen su pueblito. Vean cuáles son los barrotes mentales que les están impidiendo crecer. Número 2, sean personas resilientes. Número 3, conviértanse en su mayor fan. Si ustedes creen que yo ya libré todos mis pueblitos, están muy equivocados. El pueblito más difícil que he tenido que librar es que el 20 de agosto cumplí 8 años sin ver a mis hijos. Ellos siempre van a ser un motor para mí. Esta llave está hecha con la primera pulserita de mi hijo, con la primera medallita de mi hija, y siempre los llevo aquí. Pero sé que algún día van a regresar y van a estar bien orgullosos de mí. Créanme que si yo pude, todos ustedes también pueden. Muchísimas gracias. Loreta, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacerle un comentario, finalmente la base de este esfuerzo que hace el Instituto Mexicano del Emprendedor por traerles estas ponentes tiene que ver con que haya interacción. Así que si tienen algo que decir, levanten la mano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Que no les dé pena. Loreta contesta de todo. Quieran. ¿No? Ándale, ¿No hay ninguna? anímense. Aquí estoy. Bueno, no hay ninguna A ver, entonces. dime. Conviértete en tu mayor fan. O sea, cree en ti. Nadie va a creer, el amor de tu vida eres tú. Esa es una gran lección que van a aprender si compran el libro de Loreta. Van a ver cómo las mujeres, especialmente las mujeres, preferimos en todos los aspectos siempre anteponer a los demás, el hijo, el marido, la mamá, antes que a uno mismo. Y adivinen qué, y lo dice el libro, si no empiezas por ti, las cosas no funcionan bien. Acá hay una pregunta, ¿me ayudan por favor? Bueno, allá hay otra y ahorita vamos con esta. Preguntan que cómo se rompen los miedos y cómo se logra ser una mujer emprendedora. Lo primero que yo hice fue ir a una terapia. Sé que muchas personas van a decir, es que yo no puedo pagar una terapia. Créanme que hay terapias sin costo, pero atreverte a dar ese paso de decir, yo no puedo sola, ayúdenme por favor, es importantísimo, número 1. Número 2, tienes que tener una red de apoyo. Apóyate en personas que te amen y que te contengan, para que entonces puedas identificar tu pueblito y ya identificando tu pueblito, que es tu cárcel, o sea, porque yo no sé cuál es la tuya, ¿no? La mía era ser complaciente, la mía era muchas cosas, y entonces ya que lo identificas, puedes trabajar para romper los barrotes mentales y salir de tu zona de confort. Hay terapias en el Domex, aquí en el estado, que son gratuitas por gente muy profesional, así que vale la pena. Allá hay otra pregunta, Loreta. No, no es pregunta, es básicamente felicitarte. Eres un ejemplo. Gracias. A mí me gana el nervio, ¿eh? Se vale, se vale. Pero yo creo que, como tú bien dices, cada quien tiene su propia guerra que superar, que vencer. Y lo más padre es eso, el confiar en nosotras mismas y salir adelante. Y pues felicidades porque eres un gran ejemplo. Al contrario, ¿Cómo te llamas? gracias. Lénica. Aplausos. Gracias.
¿Listo? Ya hay otra. Hola Loreta, buenos días. Oye, como mujer emprendedora, ¿qué consejo nos das para el tema de la organización? O sea, ya que pues, tú eres tu propia jefa, tú controlas tus horarios, tus tiempos, ¿qué consejo nos das para saber organizarnos mejor y ser más eficientes con nuestro tiempo? Pues mira, yo te voy a dar un consejo que a mí me ha servido muchísimo. La psicóloga de mi hijo, porque mi hijo también tiene déficit de atención, me enseñó a hacer, todos los días hago yo listas, ¿no? Entonces hago mi listita de prioridades, ¿no? O sea, ¿cuál es la urgencia del día? Entonces voy de arriba hacia abajo y voy tachando. Entonces y siempre me doy al día por lo menos 1 hora para mí misma, para mantener el equilibrio. Entonces, haz prioridades. ¿Y qué haces en esa hora, Loreta? A ver, cuéntanos, ¿qué se puede hacer? ¿Ejercicio? Yo todos los días hago ejercicio, me levanto y hago ejercicio, pero sobre todo, todos los días me hago yo un momento especial para mí que yo quiera. Hasta comer un yogurt, pero me lo sirvo, y tú lo sabes, me lo sirvo en un bowl bonito, me pongo mis zarzamoras, mis fresitas, me sirvo mi copita de vino y me pongo a escuchar la música que a mí me gusta, porque yo soy merecedora de apapacharme a mí misma. Entonces, dedíquense también por lo menos 1 hora al día a ustedes, como prioridad. Listo, pues muchas gracias, Loreta, un aplauso muy fuerte. Te invitamos a que te hagas un poquito para acá porque el Instituto Mexiquense del Emprendedor te va a hacer entrega de un reconocimiento a través de Adriana Escobedo, que es representante del IME, y Antonella Russo, que te entregan esto. Ay, muchísimas gracias, qué amable. Loreta, bueno, pues a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor estamos muy orgullosos de tenerte aquí, tu participación y compartir todas tus anécdotas, todos tus puntos claves para todas estas mujeres emprendedoras que muchas veces nos ponemos barreras. Nos has enseñado que salir de la resiliencia es súper importante y amarnos a nosotras mismas, como tú lo has dicho. Y pues muchísimas felicidades y a nombre del Instituto, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un honor. Muchas gracias. Déjame te doy un abrazo. Gracias. Gracias por ser tan extraordinaria y dar este ejemplo a todas nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. Sí, claro que sí.